Y entonces cuando se hace un culto a algo, entonces lo que se espera es que repita. Inclusive hay iglesias donde le dicen al hermano, vea, repita aleluya, 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 hasta que se Sí. le enrede la lengua y como un motor de esos o un coche que no quiere andar y entonces hay que empujarlo hasta que de pronto arranca. Sí, no, es verdad, es muy cierto. No, no, no. Usted me hizo acordar a mí una experiencia que tuve en una iglesia de sana doctrina, hay que decirlo, era de sana doctrina, pero caían en ese error. Yo recuerdo que el pastor de esa iglesia, en el afán de que yo hablara en lenguas, en la oración yo estaba concentrado orando y él me ponía la mano en la cabeza y claro, yo concentrado orando, porque yo en la oración siempre me concentro lo más que pueda, que no me importe nada más de lo que pase alrededor. Entonces él me ponía la mano en la cabeza y se acercaba así como a mi oído. Me empezaba a decir, diga aleluya. Y yo decía, aleluya. Es que me acuerdo y me parece hasta gracioso. Diga aleluya. Y yo decía, aleluya, aleluya. Me decía, no, más rápido. Y yo, aleluya, aleluya. Más rápido. Aleluya, aleluya. Entonces es increíble, de verdad, que caigan en estos errores. Claro. A mí me parece increíble. Y no solamente con aleluya. Me decía, por ejemplo, alabe a Dios. Y me decía lo que yo tenía que decir, pero me decía que lo dijera más rápido, más rápido, más rápido. O sea, es increíble. Forzan las cosas de una manera que es antibíblica. Y piensan que es hablar en lenguas. O sea, es muy fácil entonces que cualquier persona del mundo llegue, quiera que lo pongan a servir en el altar, venga, finja que habló en lenguas y ya está. Y le creen por estas inmadureces. Sí. Sí, porque como andan detrás de la señal, que es todo lo contrario a lo que el Señor dijo. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y ahí habla de las lenguas. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces, mire, pero esas lenguas tienen que seguir a los creyentes. Yo no me esfuerzo por hablar en lenguas. Claro. Yo me pongo a adorar a Dios, a hablar con Él y cuando de repente hablo en lenguas, en el Espíritu, hablo con Él. Pero si estoy predicando, yo no me pongo a hablar en lenguas. O sea, a veces cuando de pronto he sentido la presencia de Dios de manera que como que no la puedo controlar, yo retiro el micrófono. ¿Por qué? Porque en público el apóstol Pablo dice, es mejor hablar 5 palabras con entendimiento que 10.000 en lenguas. Entonces, ¿para qué me pongo yo a presumir que hablo en lenguas en público con un micrófono en la mano cuando el apóstol Pablo no hacía eso? Él dice que él hablaba en lenguas, claro, muchísimo, le dice a los corintios, mucho más que todos ustedes. Pero en público él prefería hablar en el idioma que le pudieran entender. Entonces, porque la Biblia dice que el espíritu de los profetas estará sujeto a los profetas. O sea, nosotros tenemos los dones del Espíritu Santo, al igual que los profetas antiguos tenían el Espíritu Santo, pero el Espíritu tiene que sujetarse a la persona. Entonces, mi espíritu yo lo tengo que sujetar. O sea, en el momento que estoy hablando en público, no tengo por qué repetir. Y hay veces que hay predicadores que uno sabe que siempre van a decir las 2 o 3 palabritas en lengua, supuestamente. Sí, y hay incluso pastores que uno le escucha que dicen palabras que ya han dicho otros pastores. Yo no sé si usted ha caído en cuenta Sí, de sí, eso. las copian. No sé, ¿será que las copian? ¿O qué será lo que sucede ahí Las en ese aprenden caso? de memoria, yo no Las sé. memorizarán. ¿O qué será? Porque yo he visto eso. Que hay pastores que dicen cosas similares. Similares. Y eso ya es raro. Sí, sí, eso ya es lo que yo le digo. Cuando se le hace culto a algo, se le rinde homenaje a algo, entonces eso se va volviendo algo digamos, necesario para ellos, vital, esencial, casi que también eh, se automatiza. O sea, la persona se la va aprendiendo y se va quedando en el subconsciente de la persona. De pronto una emoción en el espíritu, siente y habla esas 2 o 3 palabras que escuchó de otro. Entonces yo no digo que no sea en el espíritu, no, el Espíritu Santo se derrama y la gente habla en lenguas. Pero lo que digo es que el creyente no tiene por qué quedarse niño, o sea, como niño, hablando las mismas palabras de siempre. No, esto es un idioma, las lenguas son un idioma, así como usted habla del francés. Entonces, claro, es un idioma tremendo, muchísimas cosas que decir. Entonces, los que de verdad hablamos en lenguas sabemos que hablar en lenguas en el espíritu es hablar fluidamente, no decir 2 o 3 palabras y ya, y repetir siempre las mismas palabras y que ya, ese es el hablar en lengua. No, esto es mucho más que decir 2 o 3 palabras, esto es un idioma. Y es más, si es lengua angelical, es el idioma de los ángeles, Claro, o el sea, idioma de Dios. claramente no es ni siquiera un idioma como el de nosotros, es un idioma superior. Sí, Estamos hablando del idioma en el que se comunican los ángeles, sí, con Dios mismo inclusive. con Dios mismo. Entonces es un idioma tremendo. Para no decir que son 2 o 3 palabritas,
y que se repiten siempre. No, ahí están, como dice el apóstol, hablando como niños. Entonces, cuando ya seamos adultos, dice la Biblia, entonces nosotros dejamos lo que era de niños. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con estos podcasts, ¿no? Es que dejemos la iglesia las cosas de niños, las niñadas. Porque a mí me parece una niñada que el pastor, en vez de pedirle a Dios el don de discernimiento, de espíritus, para discernir si un hermano está siendo lleno del Espíritu Santo desde lejos. Yo recuerdo cuando yo recibí el Espíritu Santo, ya oficialmente, porque ese día ya el Señor me dio el don de hablar en lenguas. Y yo hablé en lenguas, en el Espíritu. Pero era una iglesia numerosa, había mucha gente y todos haciendo ruido. Y entonces el pastor estaba en el altar, yo me acuerdo. Y él no se arrimó a escucharme, que yo me enteré, no me acuerdo haberlo visto ahí cuando yo volví en sí, a mi lado a ver qué decía yo. No, él desde el altar me observó. Era un anciano, maduro en estos asuntos. Y él me preguntó, hermano, ¿usted fue lleno del Espíritu Santo? Yo le dije, sí. Claro, porque ese día yo recibí el don de hablar en lenguas también. Entonces le dije, sí, porque hoy también hablé en lenguas. Entonces el pastor me creyó. Y desde ese momento ella empezó ya a utilizarme en el altar. Entonces, mire, él no me escuchó. Y yo creo que tampoco envió a nadie que escuchara qué decía yo. Pero él me vio y creyó. Claro, porque magnificar a Dios, aunque yo no haya hablado en lenguas, que él no me pudo escuchar por la distancia que había ante el altar y donde estaba yo. Pero él discernió que yo estaba lleno del Espíritu Claro, él Santo. tenía el don de discernimiento. O sea, lo tenía. Entonces, hace mucha falta ese don. Porque no hay que andar detrás de las lenguas para saber si alguien recibió o no el Espíritu Santo. Eso es un error y es antibíblico. Las señales tienen que seguirlo a uno, no uno a la señal. Y cuando solamente se enfatizan que tiene que hablar en lenguas, entonces se está prestando para que haya engaño. Porque también hay gente que finge, pero también hay espíritus de engaño que se pueden meter a las iglesias. Yo he observado en iglesias, desafortunadamente tengo que reconocerlo.